Para hablar de procesos reversibles, vamos a tomar como ejemplo esta recámara, ¿verdad? Que está completamente aislada y dividida en dos. En una división tenemos gas y en la otra división está vacía. Al comenzar, yo tengo una presión inicial y un volumen inicial, ¿verdad? Y también una temperatura inicial. Cuando yo hago un pequeño hueco aquí, el gas que estaba aquí va a empezar a escapar a la otra división. ¿Ok? Al hacer esto, alrededor del hueco va a haber un descenso de presión, ¿verdad? Aquí va a haber otro valor de la presión, va a haber turbulencia alrededor de esta región y las regiones más alejadas ni siquiera se han dado cuenta de que hay un hueco. Entonces mantienen su presión igual. ¿Cuál es el problema de eso? De que en mi mismo sistema tengo muchas presiones. Entonces no puedo simplemente escoger un punto porque van a existir muchas presiones de aquí en el proceso. ¿Ok? ¿Qué tal si yo hubiera hecho este proceso un poco más despacio? Por ejemplo, en lugar de hacer un hueco y dejar que esto se rellene rápidamente, yo hubiera movido esto lentamente hasta que llegamos hasta este lado. En ese caso, la presión le estoy dando suficiente tiempo para que se homogenice y en ese caso uno sí podría hacer varios puntitos aquí que llegan hasta el punto final. En ese caso, eso se llama un proceso cuasi estático, ¿verdad? En ese caso se puede revertir porque si tengo una trayectoria en la cual yo nada más muevo la división lentamente de nuevo hacia la posición inicial y puedo revertir el efecto. ¿Ok? Pero en nuestro caso no tenemos eso. Tenemos que hicimos un hueco y ahora la presión vale muchas cosas simultáneamente y por lo tanto se vuelve un proceso irreversible. ¿Ok? Una forma de ver un proceso irreversible es qué tan desordenado es un proceso. ¿Verdad? En este caso, el flujo de gas de aquí a aquí es muy desordenado y por lo tanto es un proceso irreversible. ¿Ok? Algo que sí pasa es que eventualmente, ¿verdad? Vamos a tener que esto se va a llenar de gas y que va a estar lleno de gas, ambos extremos van a ocupar un volumen mayor y una presión menor. Si tuviéramos un gas ideal, pues tendríamos la condición de que el cambio en energía interna es igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué el cambio de energía interna es igual a cero? Porque este gas estuvo aislado en todo momento, entonces no entró calor. Y este gas no tenía oposición para pasar al otro lado, entonces no hizo fuerza, por lo tanto no hizo trabajo. Por lo tanto, el cambio de energía interna del gas sería cero. Si es un gas ideal, eso implica que el cambio en temperatura también es cero. Por lo tanto, ¿verdad? Y si nos acordamos de la ley del gas ideal que me dice que presión por volumen es igual a N por la constante de gases por la temperatura, podemos ver que si mantengo la temperatura constante, esto se vuelve una curva como 1 entre X. Y como se vuelve una curva como 1 entre X, pues están conectados de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito yo para volver al estado original a mi gas? Pues necesitaría de alguna manera empujar el gas, ¿ok? De vuelta a la división en la que estaba originalmente. ¿Cómo hago esto? Con un pistón, ¿verdad? Lo empujo y eventualmente vuelve a su volumen original. Y listo, ya está, ¿verdad? Volvimos al volumen original, pero bueno, hagamos las cuentas, ¿verdad? Para volverlo al volumen original, tuve que meter un trabajo al moverlo. Pero qué problema, porque si metí un trabajo, ¿verdad? Eso significa que el cambio en energía interna sería ese trabajo que yo metí. La energía, ahora el gas tiene más energía y por el gas tener más energía, pues aumenta la temperatura. Como aumenta la temperatura, ¿qué? Ahora mi gas va a estar en un estado intermedio, no va a estar en el estado inicial,
sino que va a estar en un estado en el cual tiene una temperatura más alta, el mismo volumen con el que comenzó, pero una temperatura más alta. Ahora, uno lo que podría hacer, ¿verdad? Es hacer que esto ocurra, que esto eventualmente se enfríe. Y cuando se enfría, si se enfría lo suficientemente lento, podemos hacer una trayectoria, ¿verdad? Porque si se enfría lo suficientemente lento, con cada pequeño cambio de temperatura, cambia la presión de manera acorde de que todo el gas alrededor tiene la misma presión. En ese caso, sí podemos asignar un estado y sí podemos asignar una trayectoria. ¿Ok? Pero en ese caso, ¿verdad? La energía interna del gas cambió en que perdió un calor. ¿Ok? Vuelve al estado original. ¿Ok? Haciendo cuentas, sabemos que este cambio, pues que si volvió al estado original, delta E total sería igual a cero y que por lo tanto el trabajo menos este calor que expulsó sería igual a cero, o sea, que el trabajo y el calor son iguales. Entonces uno podría llegar y decir, genial, entonces uso este calor que recibo para alimentar la máquina térmica que va a mover este pistón y que va a correr el gas. Pero ya vimos que las máquinas térmicas no pueden ser perfectas, necesitan de expulsar calor. Como necesitan de expulsar calor, no se puede transformar todo el calor que recibe en trabajo y por lo tanto, o es lo mismo que decir que no tiene una eficiencia de 1 o de 100%, y por lo tanto, el universo a mi alrededor tuvo que haber dado de su energía para poder mover este pistón. Por lo tanto, aunque mi gas volvió al estado original, el universo no volvió a su estado original. ¿Ok? Es como cuando uno desordena el cuarto. Si usted desordena el cuarto, usted necesita meter trabajo para poder reordenarlo. ¿Ok? Entonces, una cualidad muy importante de los procesos irreversibles es que generan desorden en el sistema. ¿Ok? Es más fácil desordenar algo que volverlo a su posición original. Ustedes cuando hicieron el hueco aquí, esperaban que el gas fluyera a este lado, pero ustedes nunca esperaban que se devolviera solo. Entonces no era reversible. Es una forma muy sencilla de diferenciar entre reversible e irreversible. Los procesos reversibles son posibles devolverlos a su estado original. Ahora, la mayoría, y si no es la mayoría, son todos los procesos, son irreversibles porque siempre va a existir una pérdida de energía por calor al ambiente, siempre va a existir ineficiencias en el trabajo que es necesario para regresar un sistema a su posición original. Entonces, los procesos reales son irreversibles, pero existen procesos cuasi estáticos, que eso es que si usted hace un proceso irreversible lo suficientemente lento, ¿verdad? Como por ejemplo, el pistón que estaba regresando esto a su estado original, ustedes lo pudieron haber hecho de una manera lo suficientemente lenta para yo poder declarar que todos los estados por los cuales pasó fueron estos. Recuerden, el problema fue que hicimos el hueco y el gas se movió violentamente de una recámara a otra y por lo tanto no podíamos definir una presión, no dejábamos que se estabilizara. Si en cambio, si algún proceso dejamos que se estabilice la presión o se estabilice la temperatura o que se estabilice el volumen, pues en ese caso, si le damos suficiente tiempo, se puede hacer un proceso reversible. ¿Ok?